es un tema que eh, desde que lo empezamos, desde que vimos lo que nos tocaba y tuvimos que elegir, sentimos con Aitan de que esta parte nos llamaba más la atención y sentíamos que queríamos hacerlo. Así que bueno, lo que hicimos fue hacerles un video, eh, porque hay temas como que los explicas, pero necesitas estar viéndolo. Y entonces eso fue lo que hicimos. Hicimos un video para que se entienda, y si bien quizás sea breve, creo que está todo lo necesario y lo justo que necesitamos para esta noche. Así que los invito a que ahí donde están puedan estar atentos a lo que hoy vamos a aprender y a lo que Dios también hoy quiere hablarnos. Quizás es algo que ya sabemos de antes, pero que, miren, mientras yo lo hacía y yo estaba editando el video, grabamos con Eitan, Dios la verdad que me fue hablando y es hermoso cuando Dios te vuelve a hablar de una y mil maneras diferentes con un mismo tema quizás. Así que estemos abiertos hoy a lo que Dios nos quiera decir. Así que ahí va el video. Hablemos sobre la segunda venida de Cristo. Ya todos sabemos sobre la primera venida de Cristo, cuando Jesús mismo se hizo hombre para estar acá en la tierra. Jesús vino, murió y resucitó para que hoy nosotros pudiéramos encontrarnos en lo que todos conocemos como la era de la gracia. Pero, ¿qué sigue después? Creemos que Jesús volverá. Creemos que habrá un rapto en donde los creyentes seremos arrebatados y reencontrados en Jesús en el aire, y también creemos que habrán 7 años de tribulación. La segunda venida de Cristo se puede dividir en dos partes. La primera etapa sería que los creyentes, nosotros, seremos arrebatados y llevados con el Señor, justo antes que comienza la tribulación. Y la segunda etapa hace referencia a la revelación pública de Jesucristo, donde todo ojo lo verá en su gloria. Así como los discípulos de Jesús le preguntamos ¿cuándo volverá? La hora, el día, todo. A veces nosotros también nos encontramos haciéndonos esa pregunta, ¿cuándo volverá? Pero nuestra preocupación no debe ser el saber cuándo Jesús va a volver exactamente. Nuestra preocupación debe ser el estar preparados. Ahora veremos juntos las 5 comparaciones de cómo será la venida de Jesús. Vendrá como el diluvio. Los pecadores en los días de Noé vivían como si nada fuera a suceder. El diluvio sorprendió a los pecadores, pero la venida del Señor no sorprenderá a los que lo aman. Vendrá como ladrón, así como entran a robar a una casa inesperado. Así será la venida de Jesús, de repente. Vendrá como un señor. Así como un señor que se ha ausentado por un largo viaje, cuando él vuelva, juzgará a sus siervos. Y es verdad, la salvación no es por obras, es por gracia mediante la fe. Pero así como el fuego produce calor, la fe debe producir buenas obras. Vendrá como un esposo a la medianoche. Sabemos que en la cultura judía era bastante común para las bodas traer su propia luz, porque nadie sabía a la hora que llegaba el novio, así que todos tenían que estar preparados. Su venida será como un lazo. La fe significa mucho más que una decisión de seguir a Jesús. Significa mucho más que detenernos por un momento en el altar. La fe significa una nueva manera de vivir. Los afanes de este mundo llegan a convertirse en un gran enemigo de los creyentes. Estos afanes pueden convertirse en un peso o un estorbo. Ese día será como un lazo y atrapará a los que no están preparados. Jesús volverá en un abrir y cerrar de ojos. ¿Estás preparado para su venida? Amén, amén, amén. Bueno, antes de presentar algo,
lo que yo sentía que a mí me hablaba Dios a través de haciendo este proyecto era en Juan, cuando Juan le hizo recordar eh, Juan le estaba hablando a los fariseos ahí en el río Jordán, y él decía, yo soy el que grita en el desierto, preparen el camino al Señor. Y con el tema de donde hablé sobre la venida de Jesús, ahí el novio llega inesperado, nadie sabe cuándo va a llegar, era algo que me tocaba mucho, como que hay que siempre estar preparados. Y, y no, me tocó mucho con el corazón y algo que me sentía muy fuerte en mi alma, como que hay que estar preparados. Y ahí con el grupo quería poner esta vela acá, que está encendida, como un grupo, y decirles, nosotros estamos preparados. Y la pregunta para todos y para nosotros también, porque a veces nosotros caemos, nos levantamos de vuelta y cosas pasan, pero nos tenemos que preguntar a cada uno en nuestro interior y a examinarnos y preguntarnos, ¿estamos listos? ¿Tenemos suficiente aceite en nuestra lámpara o en nuestra luz? ¿Estamos listos para que llegue el novio? Y creo que es algo bastante fuerte, me emociona mucho porque es como hay que estar listo para el novio, porque nadie sabrá cuándo llegará. Así que eso era una parte, y lo quería compartir un versículo también de Apocalipsis 22:17, dice, el Espíritu de Dios y la esposa del Cordero dicen, ven, Señor Jesús. Y todos los que están escuchando digan, ven, Señor Jesús. Y el que tenga sed y quiera agua, que venga y tome gratis del agua que da vida eterna. Amén. Ya creo que resume todo esto, eh, toda la presentación cortita que dimos, resume todo en este versículo. Que el Espíritu de Dios y la esposa del Cordero dicen, ven, ven Señor Jesús. Ven, nosotros estamos acá dispuestos esperándote a ti, Jesús. Y uno sabemos que cuando la Biblia repite una cosa, lo repite otra vez, es porque es importante y significa mucho. Y se dice de vuelta, ven Señor Jesús. Y, y cada uno de nosotros tenemos sed de esa agua y de esa vida eterna para estar con Jesús y con todos nosotros en lo eterno con Él. Así que bueno, hermanos, eso que les quería compartir, algo cortito ahí. Sí, y también para agregar, para ir terminando nuestra parte, eh, vieron cómo parece que en la palabra transmite ese deseo de decir, ven Señor Jesús, que el creyente tiene que estar deseoso, tiene que anhelar el regreso del Señor Jesús, que nunca tiene que ser nuestra motivación o, o lo que en nuestra base de que el Señor venga el miedo, porque el perfecto amor echa fuera el temor y nuestro anhelo de que Él venga es porque va a ser cuando nos reencontremos con nuestro Señor. Si usted tiene fe, es porque realmente está creyendo en el Señor Jesús, creyendo en que Él nos salvó y no solamente en eso, creyendo en que nos vamos a volver a encontrar con Jesús. Entonces, eh, que hoy no sea el miedo el que impulse nuestra fe, ¿no? Sino que sea el amor por haber conocido a Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Así que bueno, en el video, a mí personalmente una de las partes que más me tocaron fue, sin darme cuenta en el final, cuando todos abren y cierran los ojos, lo que sería como en un parpadeo puede venir el Señor Jesús, y tanta gente de todas las edades, de todos los lugares, de todas las religiones, es como que tanta gente en un parpadeo va a reencontrarse con el Señor y tanta gente se va a perder la eternidad junto a Dios. Y la verdad que el sentido del video, no, nunca lo pensé hacerlo desde el lado misionero, pero sin embargo terminó siendo así y ver a lo último a esa mujer musulmán parpadeando y pensar que Jesús viene pronto y que en un parpadeo muchos nos vamos y otros se quedan. Y que en ese mismo amor impulsa nuestra fe en Jesús sea ese mismo amor que nos impulse a alcanzar a otros, a los que tenemos cerca, a nuestro entorno, a cada lugar que vayamos, que seamos
como que seamos luz, que llevemos el Evangelio. Así que nada, los dejamos con eso y espero que haya sido de mucha bendición para ustedes, como lo fue para nosotros dos. Amén. Siempre preparados. Mantengan sus velas ahí encendidas. Hoy vamos a enseñar un video que preparó Carmen, que va a hablar de Judas y María. Buenas noches, hermanos. Compartiré con ustedes las lecciones importantes de la vida de Judas. Dios tiene un plan y propósito para tu vida. Pero si tú no terminas lo que te fue otorgado, alguien más lo hará por ti. Veremos varias lecciones específicas que aprenderemos de la vida de Judas, que nos ayudarán a estar firmes y mantenernos en el camino que conduce para alcanzar nuestro destino y no perderlo. Punto 1. Judas no quiso cambiar. Es lo que se cree. Judas, como los otros 11, presenciaron, fueron testigos de milagros tras milagros, pero creemos que no fue suficiente para que Judas fuera leal a Jesús. Pensamos que él inició mal y terminó mal, incluso después de todo lo que él presenció y experimentó. Tenemos una certeza de que como cristianos, tanto tú como yo, tratamos y queremos ser transformados. No creo que porque acudamos a la iglesia, nos reunamos, como ahora actualmente lo estamos haciendo a través del Zoom, porque nos vimos forzados a esta situación. Pienso que hagamos lo que hagamos, si no permitimos que el Señor cambie nuestro corazón, pues no habría renovación en nuestra mente. Eso lo vemos en Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dos. Observamos claramente que Judas solo quería darle a Jesús solo un poco, mas no todo. Claro ejemplo, Judas se enojó cuando la mujer derramó el perfume de alabastro a los pies de Jesús. Esa fue su más preciosa y preciada posesión. Judas pensó que fue un tremendo desperdicio. Judas no entendió lo que estaba sucediendo en ese momento, que aquella mujer estaba entregando todo porque confiaba y por lo que ella sentía ese amor sublime hacia Jesús. Muchas personas quieren solo lo suficiente de Jesús para ser salvos y entrar al cielo, pero no demasiado para tal vez interrumpir sus vidas de todo aquello que nos distrae, de todo aquello que no nos deja todavía entregarnos a la voluntad, dejando que Él tome totalmente el control de nuestra vida. Punto 3. Jesús sabía que Judas lo traicionaría. Aún así lo amó. Estoy segura que Jesús pudo haber dicho, dejemos a Judas fuera de nosotros, lo echamos y punto resuelto. Pero sin embargo no lo hizo. Asimismo Jesús por su parte le ofreció esperanza, misericordia, gracia y dándole la oportunidad tal vez de que tomara otra decisión. La decisión correcta. Mientras permanezcamos aquí en esta vida, sabemos que tenemos la convicción que obtendremos esperanza. Valga la redundancia, hermanos. Jesús nos ama
No importa dónde esté nuestro corazón. No hay condenación, no hay juicio. Hermanos, escojamos ahora mismo entregar por completo nuestra vida a Jesús y dejemos que su gracia nos cambie. Punto 4. Judas vivió con Jesús, las Escrituras lo afirman, pero creemos que no lo conoció realmente. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo íntimo con Jesús? Judas dijo, ¿seré yo, Señor? Podemos ver que hay una gran diferencia. Es una cosa conocer a Jesús como rey y otra aceptarlo como tu rey, como mi rey. Punto 5. Se puede observar que Judas fue impaciente, siempre con afán, con Dios. ¿Por qué afirmamos esto? Judas tenía y vivía el tiempo que no era de Dios. No podemos darle órdenes a Dios. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando queremos que las cosas que necesitamos, sea de cualquier circunstancia, en cualquier índole, se hagan ya, de inmediato. Necesitamos entender que el tiempo de Dios no es el nuestro. Dios es perfecto y Él hace las cosas a su tiempo y no al nuestro. Recordemos esto, porque mis pensamientos no son los de ustedes ni sus caminos los míos. Si no terminamos la tarea que nos fue asignada como hijos de Dios, si por alguna circunstancia abandonas o renuncias a lo que el Señor te llamó a hacer, Dios puede levantar a alguien más y ponerlo en tu lugar. Recordemos que Dios siempre quiere usarnos. No permitamos que alguien más tome y se lleve nuestra corona. Nuestra corona. Para finalizar, si no decidimos cambiar, podemos estar yendo en la dirección equivocada. Está en nuestras manos, decidir quedarnos y hacer lo que Dios tiene para nosotros. La voluntad de Dios es perfecta. Entreguémonos a Él por completo. Nuestros pensamientos, nuestros sueños, incluso nuestros miedos, nuestros proyectos y nuestras palabras. Confiemos en su tiempo perfecto. Les decía que quería añadir algo más. Estoy muy emocionada. Decidí escribirlo para no dejar nada de lado. Es una pregunta más que todo. Yo me la hago todos los días para asegurarme de no salirme de donde Dios me quiere tener. Entendí algo. La vida es una carrera. Tal vez podamos decir también es un caminar, para algunos estrechos, largos, para otros estrechos cortos. Me refiero cuando seamos llamados a partir de este mundo, cuando ya el Señor nos llame a su presencia. Pero al final la meta es mi corona, tu corona, la tuya, hermano. Si la llegamos a ganar, sin importar de qué color será, si no se han percatado, yo creo que sí. Acabamos de escuchar hace un momento, es una estrofa de la letra hermosísima, una de mis favoritas, cara a cara. Si queremos todo de Jesús, necesitamos primero entregar todo a sus pies. Amén. Now we're going to put a video for Maria.
Continuamos las lecciones de María de Betania. ¿Quién fue María de Betania? Ella es uno de los personajes más hermosos de las Escrituras y podemos aprender lecciones muy valiosas al estudiar su vida. María, hermana de Marta y Lázaro, a quien Jesús resucitó entre los muertos. Creo estar segura que escucharon esta historia antes. Solo se le menciona 3 veces a María en la Biblia. El primer incidente en casa de su hermana Marta lo vemos en Lucas 10, 38, 42. Claramente la Biblia nos dice que era una mujer que su vida se basaba en el afán y cosas que la distraían. Llega a quejarse con Jesús diciendo que su hermana no la ayudaba, señalándola de que María estuviera sentada a los pies de él, sin importarle que ella hacía todo el trabajo sola. Pero Jesús le dice que María había escogido la mejor parte. Podemos darnos cuenta que el deseo de María era estar atenta y cerca de Jesús y tomar como suyas todas las enseñanzas. Era obvio que las otras cosas pasaban a segundo plano. Esto nos da una idea quién era María. Jesús también dijo, además, que a María no se le quitaría haber escogido la mejor parte y recibir lo mejor del Señor. A partir de este incidente aprendemos de que quienes están distraídos con el mundo y lo terrenal no podrán llegar y obtener su meta. Segundo incidente, en el que María y Marta aparecen cuando Lázaro, el hermano de ellas, resucitó de entre los muertos. Esto lo vemos en Juan 11. Estoy segura de que esta historia la hemos escuchado igualmente como lo anuncié al comienzo, antes. Cuando María escuchó que Jesús la estaba llamando, ella corre hacia él, dejando a todos los que estaban allí. María, que andaba desconsolada por lo de su hermano, eso pudo ver Jesús y compadeciéndose de ella, decide levantar a Lázaro de entre los muertos. Y ese acto de él trajo gozo y alegría en María. Aprendamos algo. La verdad del Salmo 35, que dice, por la noche durará el lloro y a la mañana la alegría. Punto 3. Último incidente en el que se menciona a María en esta historia. Es precisamente a pocos días de la crucifixión de Cristo. Mateo 26, 6, 13. Esta es sin lugar a dudas el acontecimiento más hermoso. Había que suceder una comida en casa de Simón, el leproso. Se asume que Jesús sanó a este hombre. Él también se convertiría en uno de sus seguidores. Se menciona otra vez a Marta, que estaba sirviendo la mesa con Jesús y sus discípulos. Repentinamente sucede algo. La mujer toma un frasco de alabastro, lo más valioso y preciado que ella poseía, y se lo derramó a Jesús en la cabeza. Juan y Marcos nos relatan que los discípulos dijeron que el valor de ese perfume era casi de 300 denarios, lo que equivalía a un año de trabajo. El amor nunca calcula. El amor siempre le parece demasiado poco todo lo que da. El único deseo del amor es dar hasta lo último. Y cuando ha dado todo lo que tenía, aún le parece demasiado poco.
Supuestamente debemos vivir nuestra vida con sentido. Con sentido común. ¿A qué me refiero con todo esto? Que cierto era que el perfume era de muchísimo valor. Eso no hay lugar a dudas. Y lo que ellos llamaron fue un derroche. Pero hay un mundo de diferencia entre la economía del sentido común y la economía del amor. El sentido común obedece los dictados de la prudencia, pero el amor obedece los dictados del corazón. Quizás tengamos que aplicar el sentido común más a menudo, en muchas ocasiones, pero hay momentos en los que solo la abundancia o el derroche puede satisfacer las demandas del amor. Se dice que un obsequio que ofrecemos a alguien no es un obsequio cuando es algo que nos podemos permitir dar fácilmente. Un obsequio llega a ser un obsequio solamente cuando implica un sacrificio y cuando damos más de lo que podemos permitirnos. Para finalizar, el acto de amor de María de Betania fue aceptado por Cristo y juzgado por los discípulos, siendo Judas el principal acusador. Juan 12, 4, 6. Juan nos menciona claramente que Judas sacaba y se apoderaba de lo que había en el tesoro. Es triste ver a Pedro estando de acuerdo con Judas y andando en el consejo con los malos. Salmos 1:1. Pronto estaría en el camino de los pecadores. Juan 18:18. Y luego se sentaría en la silla de los escarnecedores. Lucas 22:5, donde negaría a su Señor 3 veces. Tengamos mucho cuidado, hermanos, que nosotros como hijos de Dios no nos juzguemos unos entre otros, porque ese juicio siempre regresa sobre nuestras cabezas. Mateo 7:1-5. Judas llamó desperdicio a lo que María hizo, demostrar con su acto su gran y sublime amor por Jesús. Y Jesús dijo que ese acontecimiento iba a ser recordado por siempre, hasta ese día donde quiera que se predique el Evangelio, se menciona a María y su acción de amor. Muchas gracias, hermano. Espero que todos podamos aprender a ser como María y que nosotros podamos darle lo mejor de lo que podemos al Señor. Y hoy vamos a seguir con nuestra Mónica y Gladys. Ok, ahí estamos. Hola, hermanos. Y nosotros tenemos una presentación y la hemos entrelazado con Juan, porque los temas que tenemos es la venida de Cristo, la parábola de la oveja y la parábola de los talentos. Entonces decidimos que realmente era bien bonito poder entrelazar estos tres porque llevan a lo mismo y es algo importante en el camino del cristiano. Entonces vamos a compartir con ustedes los tres este tema. Vamos a leer en Mateo 24:1. Juan, ¿estamos listos? Mateo 24:1 dice: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no será derribada. Vemos que Jesús estaba yéndose del templo
con el imperativo de que se va, que ya no vuelve, deja atrás todo, y que ya no volverá a este lugar. Junto con sus discípulos, caminando, hablando entre ellos, a veces podemos cerrar nuestros ojos e imaginarnos mientras vamos leyendo, ¿verdad? Van caminando, cuestionándose muchas cosas en su vida. Y ese camino podemos decir que sería entre Jerusalén y Betania. Y asimismo, mientras ellos van caminando, se dirigían al Monte de los Olivos. Y una de esas preguntas era respecto al templo. Y le dicen, ¿qué opina del hermoso edificio? Algo muy curioso que tal vez pensamos son solo piedras comunes. Lo leemos en la palabra, ¿no? El templo, no se refiere a nada más. Muchas veces decimos, bueno, son solo piedras. Pero vamos a aclarar un poquito sobre esto. Pero después, perdón hermano, había algo, que queríamos agregar algo más ahí. Pero después de la destrucción del templo de Salomón, pasó eso, este templo fue construido por Zorobabel y Esdras. Herodes el Grande, que gobernaba cuando Jesús nació, lo expandió en magnitud. Y este templo fue el centro de la vida judía por casi 1000 años. Hablar en contra del templo podía ser una blasfemia. Y eso lo encontramos en Hechos 6:16. Y el historiador judío Josefo dijo que el templo estaba cubierto con láminas de oro. Solo imagínense, con láminas de oro. Y cuando el sol brillaba sobre ellas, era cegador. También, a donde no había oro, escuche esto, donde no había oro, había bloques de mármol, de un blanco tan puro que a la distancia los extranjeros pensaban que había nieve en el templo. Hermoso. Así que cuando Jesús le dice, no quedará piedra sobre piedra, nos explica que por 40 años, después que Jesús dijo esto, hubo una revolución entre los judíos contra los romanos en Palestina. Hubo victorias al principio, pero después los romanos destruyeron a los rebeldes. Y Jerusalén fue destruida junto con el templo, tal como Jesús dijo que sucedería. Esto no fue una total destrucción. Y podemos ver que todavía quedan restos de este templo. Cuando los discípulos llegan al Monte de los Olivos, se sientan y comienzan a charlar. Pienso que ellos tenían curiosidad. Y hay dos preguntas que los discípulos le hacen a Jesús. ¿Cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo? Y algo curioso que me llamó mucho la atención es que Jesús nos le da una respuesta muy complicada, con grandes detalles, pero sí les dice directo a ellos: tengan cuidado de que nadie los engañe. Luego dice lo que va a suceder: terremotos, guerras, no será el fin del mundo. Esto lo compara cuando la madre va a dar a luz. Entonces aquí quiero hacer énfasis en que él está diciéndoles que nadie te engañe, que tu mentalidad no pierda la vista, que el Espíritu Santo nos dé un audible crecimiento espiritual, madurez en él,
para estar alerta a lo porvenir y no ser engañados por cualquier evento o persona refiriéndose a él como Jesús. Eso es más importante que preguntarte cuándo Él viene, en qué tiempo, porque los tiempos pertenecen a Él. A nadie, a ningún ser humano, ni a los ángeles vamos a saber a la hora que Él viene. En los versículos entre 9 y el 14 tenemos: entonces los entregarán a ustedes para que los maltraten y los matarán, y todo el mundo... Perdonen, tengo que correr la pantalla acá. Entonces los entregarán a ustedes para que los maltraten y los matarán, y todo el mundo los odiará por causa mía. Qué tremendo, qué tremendo. Vamos a leerlo de vuelta. Entonces los entregarán a ustedes para que los maltraten y los matarán, y todo el mundo los odiará por causa mía. Podemos y pensemos en los misioneros, aquellos que están siendo perseguidos. ¿Están preparados para sus corazones para soportar el padecimiento? No lo sabemos. Entonces, que nuestras oraciones estén pendientes hacia esos corazones, para que en esos días y en estos días que vivimos, ellos puedan tener lo que el Señor nos está diciendo aquí, que su amor no se enfríe por aquellos a quienes fueron a compartir la palabra. Y me gustó mucho cuando Flor dijo, tal vez no tenía pensado relacionado con los misioneros, pero también Dios dio esa palabra en los misioneros, reflejándolo en eso. Y dije, sí, Señor, porque cada uno es, como escuchamos tantas veces, como Gustavo lo muestra muchas veces, misioneros, pero somos a tu lado, a nuestro lado. En cada momento vos sos misionero, pero sabemos que van a venir días, pero que a pesar de todo eso, que esté perdurando ese amor por aquel que está a nuestro lado. Y ahora le doy la palabra a Juan. Amén. Oh. Muchas gracias, Mónica. Hermanos, quiero que leamos los versículos del 10 aquí en la pantalla hasta el 14. Dice, en aquel tiempo muchos renegarán de su fe y se odiarán y se traicionarán unos a otros. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Pero el que siga firme hasta el fin se salvará. Y esta buena noticia del reino será anunciada en todo el mundo para que todas las naciones lo conozcan. Entonces vendrá el fin. Quiero poner un énfasis especial en ese versículo 12. Dice, habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Creo que la Reina Valera dice, por el incremento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Esto es lo que le dice Jesús a sus discípulos. Imagínense conmigo los discípulos, ¿no es cierto? Viendo el templo, viendo cuán hermoso es el templo, y Jesús les dice, no va a quedar nada. Inmediatamente ellos conectan eso como, ¿cómo será el fin? Va a venir la destrucción del templo, va a estar el mundo en destrucción, y le dicen a Jesús, muéstranos las señales. ¿Cuáles son las señales? ¿Cómo vamos a saber? Pero lo que me encanta es que mientras los discípulos están tan interesados en cómo pasará lo del fin, cómo van a ser las cosas al final de los tiempos, Jesús les dice dos cosas muy importantes. Tengan cuidado que nadie los engañe, y esto, que habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Jesús sí les explica de las señales, como nos habló Mónica, de que habrán terremotos, nación contra nación y todas esas cosas que acabamos de leer. Pero más importante que solo saber las señales es el corazón de los discípulos, nuestros corazones hoy día. Entonces Jesús dice
que por causa del incremento de la maldad, de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Y Jesús dice esto en Mateo 24. Lo que a mí me parece interesante es que en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, Jesús, hablándole a la iglesia de Éfeso, les dice de tantas cosas que están haciendo bien, el servicio, las cosas que ellos tienen, que es una muy buena iglesia. Pero en el versículo 4 Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. O en otra versión dice, has dejado tu primer amor. Entonces, lo que Jesús estaba hablando en Mateo 24, de que por causa del incremento de la maldad, el amor de muchos se enfriará, parece que ya en el tiempo de Apocalipsis, en el tiempo en que Juan escribe el libro del Apocalipsis, en la iglesia de Éfeso ya estaba sucediendo esto con muchos de los discípulos, ¿cierto? El enfriamiento del amor, se le está enfriando el amor y sus corazones. Vamos a ver algo muy interesante, porque en el capítulo que le sigue al 24, inmediatamente es la misma conversación de Jesús con sus discípulos acerca del fin. Jesús da la parábola de las ovejas y los cabritos, Mateo 25, 31 al 46. No lo vamos a leer verso por verso por ahora, pero ahí lo tienen para que si después lo quieren leer sería muy, muy bueno. Pero vamos a empezar con leer los primeros 3 versículos de esta parábola que Jesús le está enseñando a sus discípulos. Dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces habla que la venida del Hijo del Hombre, la segunda venida de Cristo, como hablaban, como nos compartía Eitan y Flot, de cuando vuelva a Cristo como ladrón en la noche. Pero cuando Él venga, va a separar las ovejas al lado derecho de los cabritos. Así que aquí tengo una foto de unas ovejas con los cabritos, están todos juntos. Imagínense conmigo, esto obviamente es un símbolo de nosotros los que le pertenecemos al Señor con las personas del mundo que aún no han recibido al Señor Jesús, no son salvos. Mientras estamos aquí en la tierra, vivimos juntos. Estamos así como en la foto. Pero cuando vuelve Jesús, separa al lado derecho sus ovejas y al lado izquierdo los cabritos, ¿no es cierto? Y les quisiera leer Mateo 25, del 34 al 46, porque vamos a ver qué es lo que pasa con estas ovejas y con los cabritos. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan a las ovejas, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te dimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te dimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey les responderá, en verdad les digo que cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún los más pequeños, a mí lo hicieron. Esto es lo que Jesús le dice a sus ovejas. Porque hicieron todas estas cosas, vengan, hereden el reino de su Padre. Son las ovejas de Cristo, somos nosotros. Pero más abajo, en los versículos 41 al 46, vamos a ver qué le dice Jesús a los cabritos. Dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me recibieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos también responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como extranjero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Él entonces les responderá, en verdad les digo que en cuanto a ustedes no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicieron. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Así que tenemos las ovejas
y los cabritos. Pónganse a pensar conmigo. ¿Cuál es la única cosa que diferenciaba una oveja de un cabrito en esta parábola? Solo hay una cosa que hace la diferencia entre una oveja y un cabrito, y es esta. Las ovejas aprendieron a amar. Los cabritos vivieron una vida egocéntrica. ¿Qué quiero decir con esto? Las ovejas vieron la necesidad alrededor suyo. ¿Se acuerda que Jesús les dice, me vieron sediento, me dieron de beber, me vieron con hambre, me dieron comida, estaba enfermo, me visitaron en la cárcel? Y Jesús no está hablando de que le hicieron esto directamente a Cristo, pero por las personas que estaban en su entorno. Las ovejas aprendieron a amar, mientras los cabritos no. Cuando Jesús le está hablando a sus discípulos acerca del fin de los tiempos, les dice, tengan cuidado que nadie los engañe. Y vendrán todas estas señales, todas estas cosas, y les dice, por causa del incremento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Él les está tratando de decir a sus discípulos que se guarden, que tengan cuidado de esto, de que no pierdan el amor, como le decía a la iglesia de Éfeso, que no pierdan el amor que tenían desde el inicio, desde el principio, el primer amor. Y es interesante ver de que en esta parábola, lo único que destaca las ovejas de los cabritos no es que hayan ayunado 40 días, no es que hayan, sino que aprendieron a amar. Por eso es que primera de Juan 4, de 7 al 8 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nosotros todos conocemos muy bien ese pasaje de Dios es amor. Pero lo que Juan dice aquí es algo bien fuerte. Dice, el que no ama no conoce a Dios. Es inevitable conocer a Dios y no amar, porque Dios es amor. Y aquí en esta parábola, cuando Jesús está hablando de las cosas que hicieron las ovejas, no está hablando simplemente de obras humanitarias, ¿cierto? De darle de comer a los pobres. Sabemos que la salvación no es por obras, es por fe, solamente por fe, pero es esa fe, como nos hablaba Flor, esa fe que nos cambia el corazón desde adentro y empezamos a vivir de una manera que es diferente. Hay una transformación en nuestras mentes y nuestros corazones. Pero Jesús no está hablando simplemente de obras humanitarias, de darle de comer a los pobres, sino que también de cómo servimos al Señor. Nosotros vivimos en un mundo donde hay gente hambrientas por la verdad. Hay gente con sed de esa agua de vida eterna. Hay gente que está en la cárcel del pecado, que no pueden salir. Hay gente que están enfermos por el pecado, por cualquier cosa, por el dolor que han pasado en sus vidas, y solamente el amor de Dios puede entrar y cambiar todas esas cosas. Solamente el amor de Dios puede entrar y cambiar toda esa realidad. El amor de Dios es, y permítame que diga esto sin sonar como si fuera algo como New Age, pero el amor de Dios es la fuerza más grande que hay en el mundo. El amor de Dios es lo único que puede agarrar al hombre más fuerte y más rudo de la cárcel, en la prisión, y puede quebrantar su corazón, puede empezar a derribar todas esas paredes. Y el amor de Dios es lo único que tiene la fuerza tan poderosa para poder traspasar todo ese dolor, todas esas cosas que nosotros como seres humanos traemos. Es el amor de Dios. Y nosotros muchas veces en alabanza y cantamos y adoramos al Señor porque Él es poderoso, que Él es majestuoso, Él es grande, Él es infinito, conoce todas las cosas al mismo tiempo, está en todo lugar al mismo tiempo, es grande, no hay nadie como Él. Y mientras todas esas virtudes y cualidades del Señor son verdad, lo que a mí más me fascina es que siendo tan poderoso y tan grande, Él todavía escoge amar a gente como tú y como yo. Con tanto poder, con tanta justicia, con tanta santidad, así todo escoge a ser tan humilde de venir al mundo, ser como uno de nosotros, el Hijo del Hombre, y morir en una cruz para salvarnos. Y hermanos, es eso lo que debe producir en nuestro corazón, ese conocimiento de Dios,
debe producir en nuestro corazón el amor hacia otros. Y es esto, en la parábola de las ovejas y los cabritos, es lo que marca la diferencia. No es por obras, no está hablando de obras, de hacer cosas para ganar la salvación, pero de que cuando recibimos al Señor por fe, entablamos una relación con ese Padre amoroso que tenemos. Como dice Primera de Juan, mientras lo conocemos, vamos a amar, porque Dios es amor. Y esto es lo que diferencia a las ovejas de los cabritos. Y ahora, hermanos, vamos a seguir con nuestra hermana Mónica, que nos va a hablar acerca de otra parte de este versículo. Así que, Mónica, cuando estés lista. El micrófono, Mónica. Ahí estamos. Gracias, Juan. Gracias. Hermoso. Y seguimos en el versículo 13 del capítulo 24. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y solo quería agregar que seamos esos testigos de Jesús. Cada uno de nosotros, todos los días, cuando nos levantamos y nos preguntamos, ¿cómo tendríamos que vivir? Cuando el mundo está fuera de control, cuando escuchamos las noticias, naciones contra naciones, la pandemia, algo que es real, que todo el mundo lo está viviendo con miedos, pensando, ¿esto será el final? Y también nos acordamos cuando la gente hablaba del 2000 o 2012, o póngale a lo mejor el año que usted quiera, porque a lo mejor en diferentes países, ¿verdad? Lo que podrían haberse escuchado. Y nada de eso se cumplió. Solo piensen eso, ¿verdad? Nada se ha cumplido hasta el día de hoy. Solo fue la palabra del hombre. Y cuando vemos todo esto, cada vez todo se va a poner peor. El mundo contra la religión, contra los ideales, ¿qué hacemos? Eso es lo que a él le interesa. Le hacemos la pregunta de vuelta. Eso es lo que a él le interesa. ¿Qué hacemos? Y eso es lo que tiene que estar en nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que a él le interesa? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y es la palabra tan importante, perseverar. No empatía, no obsesión. Para tener la bendición, la paz, la salvación, cuando Jesús regrese y lo podamos ver cara a cara. Y tenemos a Gladys con nosotros también, y esa palabra perseverancia nos llegó y dijimos, hagamos énfasis en eso. Y Gladys tiene para compartirnos entonces esa palabra. Gracias, Mónica. Bendiciones y muy buenas noches, queridos hermanos. En estos momentos quiero compartirles el significado de la palabra perseverancia. Cabe destacar que la palabra perseverancia viene del latín perseverantia, que significa insistencia y constancia. Perseverancia es la continuidad y persistencia, la fuerza de voluntad que nosotros tenemos para alcanzar logros y metas en nuestro caminar en el Evangelio. Y de esta manera también poder alcanzar las bendiciones de Dios que Él tiene para nosotros en nuestras vidas cotidianas. Es la capacidad y el enfocamiento que tenemos al querer estar y alcanzar la meta que Jesús nos propone, la madurez espiritual, humana, cristiana y por lo tanto la vida eterna. Tenemos que ser constantes e insistentes en la continuidad de la oración, en la búsqueda de la palabra de la verdad y de los designios de Dios. Ser obedientes en los mandamientos y en la ley de Dios, para poder comprender y discernir los misterios del Evangelio. Y de esta manera, estar en coinonía o en comunicación y alineado con el Dios y el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Juan, te cedo la palabra en estos momentos. Muchas gracias.
Amén. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica y Gladys. Muchas gracias, Gladys, por hablar de la perseverancia. Amén. Hablando de la perseverancia, es importante ver de que Jesús les dice, a causa del incremento de la iniquidad, de la maldad, el amor de muchos se enfriará, y justo después de eso dice que, pero el que permanece, el que persevere hasta el fin, ese será salvo, ¿cierto? Así que están ligados las dos cosas, el amor y la perseverancia. Y también, otra vez en Mateo 25 tenemos otra parábola. Igual, misma conversación con los discípulos, entre Jesús y sus discípulos. Tenemos la parábola de los talentos. Y esta parábola también nos habla del perseverar, de llegar hasta el fin. Así que quisiera ver los primeros versículos, el 14 y el 15. Vamos a leerlo, dice. Porque el reino de Dios, Jesús está hablando a sus discípulos, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, que vienen a ser como 108 kilos de plata. Así que algo bien costoso, bien valioso. Así que a uno le dio 5 talentos, a otros 2, y a otro 2 y a otro 1. Importante ver que dice al final, a cada uno conforme a su capacidad les dio, y él se fue de viaje. Entonces, tenemos a este hombre que se iba de viaje y le deja sus bienes a 3 de estos siervos. Y vamos a hablar de la fidelidad. Sucede en la parábola de que el que tenía 5 talentos va y adquiere 5 más. El que tenía 2 talentos va y adquiere 2 más. Y cuando vuelve el Señor al final de todo, otra vez la segunda venida de Jesús, ahí es un símbolo de la segunda venida de Jesús, vuelve el Señor a rendir cuentas. Y al que le había dado 5 talentos le dice, Señor, aquí están los 5 que me diste, pero gané 5 más. Aquí te entrego 10. Al que tenía 2 le dice, Señor, aquí están los 2, pero gané 2 más. Y le entregó 4 talentos. Pero al que tenía 1 talento, él le dice, Señor, yo sé que eres un hombre duro, ¿cierto? Y por eso me dio miedo. Así que escondí lo que me diste. Y aquí está, te entrego el talento que me habías dado. A los primeros 2, el Señor les dice, bien hecho, siervo fiel. ¿Cómo es que les dice? Les dice, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y les dice, entra en el gozo de tu Señor. A los primeros 2 siervos. Pero al tercero, al que le había dado miedo y escondió el talento, y cuando volvió el Señor le dice, aquí está, sé que eres un hombre duro, así que no quería castigo, no quería ningún problema, así que aquí está lo que me diste. El Señor le responde de esta manera. Le dice, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tenía 10 talentos. Entonces, podemos ver que al último siervo, al que tenía 1 talento y solamente le devolvió 1 talento al Señor, se le llamó un siervo malo. Se le llamó un siervo malo y perezoso. Y hablando de la perseverancia, ¿cierto? De llegar hasta el fin de la meta, de llegar hasta el fin, perseverando. También nos da esta pregunta de la fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? ¿Cómo podemos serle fiel al Señor? Y tengo una pregunta. Cuando pensamos en la fidelidad, ¿en qué pensamos? Póngase a pensar usted por un segundo. Una persona fiel. ¿Cuáles son las virtudes o las cualidades que tiene? Una persona leal, ¿cierto? Una persona que siempre está a su lado, una persona que siempre nos ayuda en tiempos difíciles. Pueden estar pensando en su esposo o su esposa, en un miembro de familia. Una persona que ha sido fiel, ¿cierto? Siempre ha estado a su lado, nunca engaña, nunca miente, ¿cierto? Pero lo que es interesante de esta parábola es que nos enseña que la evidencia de la perseverancia y la fidelidad es el crecimiento. ¿Qué quiero decir con esto? El Señor les dice, bien hecho, siervo fiel, a los que pudieron agarrar lo que el Señor les había dado y crecerlo. Acuérdense, el que tenía 5 talentos le devolvió 10. Al que tenía 2 talentos le devolvió 4.
y les dice, siervo fiel, bien hecho. ¿Cuál es la evidencia o lo que marca la fidelidad de estos siervos? Es que lo que el Señor les entregó, ellos lo pusieron a trabajar, lo pusieron a crecer, lo pusieron a incrementar. Y al fin del tiempo, cuando llegó el Señor, no solamente habían perseverado hasta el final, sino que fueron fieles con todo lo que el Señor les había dado hasta el fin. Y cuando volvió su maestro, cuando volvió su Señor, le entregaron de lo que Él les había dado mucho más. Y la realidad de esta parábola, hermanos, hablando de la perseverancia, hablando de la fidelidad, es que cada uno de nosotros tenemos talentos del Señor. El Señor nos ha dado a cada uno conforme a nuestra capacidad, como decía las Escrituras. Talentos, sea dones de música, sea en el trabajo, sea que Él nos ha entregado la habilidad de poder enseñar, la habilidad de poder compartir el Evangelio con personas en la calle, sea que nos ha entregado la habilidad de criar a hijos en el Evangelio, todo tipo de talentos, todos tipos de dones del Señor que Él nos ha dado. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con eso? Es una muy buena pregunta para mirar adentro del corazón y preguntarnos, ¿qué hacemos con lo que el Señor nos ha entregado? Una de las cosas que hemos podido ver a través de lo del libro de Hechos y de Mateo y Lucas, es que cada uno de nosotros tenemos algo para dar. Amén. Cada uno de nosotros tenemos algo para entregar al Señor, porque Él lo ha dado. Muchas veces nos cuesta es hacerlo, porque nos da miedo, nos da nervios, pero como este último siervo le dio miedo, así que escondió lo que el Señor le había dado. Pero no seamos como ese último siervo que le dio miedo y por eso no pudo crecer en lo que el Señor le había dado, sino que podamos con confianza empezar a desarrollar, perseverar, serle fiel al Señor y que podamos crecer en su voluntad para nuestra vida. No simplemente se trata de perseverar y llegar hasta el final, pero llegamos todos sangrientos, llegamos sin una pierna, sin un brazo, llegamos con la camisa toda rota, pero que podamos llegar hasta el final fieles de la mano del Señor, obviamente. Nada de esto lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas, pero de lo que Él nos ha entregado, que le podamos dar a Él. Así que Mateo 24, ahora vamos a ver el 12 y el 13 todo junto. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Hemos visto la importancia del amor, la importancia del perseverar y de serle fiel al Señor hasta lo último, ¿no es cierto? Hemos visto de que Judas era un ejemplo para nosotros para aprender. Vimos también que María es un ejemplo que podemos aprender de ella. Y también vimos acerca de las 5 maneras en que Jesús volverá. Y a veces cuando hablamos de esto, de Mateo 24, 25, de las señales del fin de tiempo, o cuando hablamos del libro de Apocalipsis, nos podemos enfocar mucho en todas las señales, todo cómo va a ser todo, cómo va a ser el fin. Pero yo pienso que el enfoque de Jesús a sus discípulos, lo que Él les quería enseñar y lo que Él nos quiere enseñar hoy día a nosotros también, es que podamos estar alertas, crecer espiritualmente para que nadie nos engañe, que podamos seguir con el amor encendido y que podamos perseverar fieles hasta el final. Vendrán muchas cosas difíciles. De hecho, ahorita mismo podemos prender las noticias y muy fácilmente nos desanimamos. Vemos 1 minuto, 2 minutos de las noticias y vemos que hay tanta maldad. Incluso de pronto no es solo en las noticias, pero cosas que nos han pasado a nosotros personalmente, que quieren atacar nuestros corazones, hacer que nuestros corazones se enfríen. Pero como las palabras de Jesús a sus discípulos son las palabras de Jesús para nosotros hoy día, que aunque incremente la maldad, aunque vivamos en un mundo que va a seguir creciendo en esa maldad, no dejemos que el amor de nosotros se enfríe. No dejemos que nuestro amor para el Señor primeramente y también para nuestro prójimo, no dejemos que ese amor se enfríe. Carmen nos estaba enseñando acerca de María, ¿no es cierto? Y ella compartió esta historia desde el Evangelio de Mateo.
de que ella estaba con su jarro de perfume y lloraba y estaba ahí con Jesús, estaban en la casa de Simón. Si ustedes van a Lucas capítulo 7, encuentran esta historia también, en la casa de Simón. Y María era la mujer pecadora, ¿cierto? Entonces ella viene llorando, le mojaba los pies a Jesús con sus lágrimas y le secaba sus pies con su cabello. Y con su perfume lo ungía. Simón, estando ahí, conociendo a esta mujer, conociendo su pasado, conociendo sus pecados, se podría decir, empieza a juzgarla en su corazón y a juzgar a Jesús, que dice, este hombre, si supiera cuál es esta mujer que está haciendo lo que está haciendo, no dejaría que lo hiciera. Si verdaderamente Jesús fuera un profeta, él dice en su corazón, no dejaría que esto pasara. Y me encanta lo que Jesús le responde a Simón. Lo dice en estilo de parábola. Yo le voy a dar la versión mía. Pero le dice, había un hombre que tenía dos deudores. Uno le debía $500, otro le debía $50. Ninguno de los dos le podía pagar, ¿cierto? Entonces, él generosamente le perdona la deuda a ambos. Y le pregunta a Simón, ¿cuál de estos piensas que amó más a este hombre? Y Simón dice, bueno, obviamente al que se le fue perdonado de $500 va a estar mucho más feliz, va a amar a este hombre mucho más que al que se le fue perdonado $50. Jesús le dice, ¿has juzgado bien? O sea, bien hecho, esa es la verdad. Y Jesús mira a la mujer que le estaba besando los pies, que le estaba ungiendo los pies, y le dice, esta mujer, aunque sus pecados son muchos, ha sido perdonada, y por eso es que ella está amando de esta manera. Desde que yo entré a tu casa, Simón, no me diste nada no lavaste mis pies, no me diste perfume para ungirme, no me diste un beso, pero desde que yo entré, esta mujer no ha parado de besar mis pies. Y sabemos de que eso era un símbolo de la adoración que María le estaba dando a los pies de Cristo. Pero lo que quería decir con toda esta historia es que al final de lo que dice Jesús, él dice, el que a poco se le perdona, poco ama. Se podría también decir lo opuesto, al que mucho se le es perdonado, mucho ama. Y mi pregunta hoy día, hermanos, es, ¿cuánto hemos sido perdonados? ¿De cuánto hemos sido perdonados cada uno? Simón pensaba que, porque él era religioso, Simón pensaba que él era mejor que esa mujer que estaba ahí en el piso. Pero la Biblia nos enseña que cada uno de nosotros hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. O sea, en los ojos de Dios todos estamos en el mismo nivel, pero lo que sucede muchas veces es algo que se llama la autojustificación, que yo pienso que por mis buenas obras soy mejores que los otros. La realidad es que todos hemos sido perdonados de igual manera. Todos hemos sido perdonados mucho, pero es tener ese awareness, tener ese conocimiento de que el Señor a mí me perdonó todos mis pecados, todo lo que yo hice mal. Eso es lo que me lleva a poder amar más. De no ser como Simón, que estaba juzgando en su corazón a esta mujer, pero de ser como María, que por causa de que Jesús a mí me perdonó todo, lo voy a adorar con todo lo que soy y con todo lo que tengo, con ese jarro de perfume que tenía, que era tan costoso, ¿no es cierto? Así que les quiero pedir que puedan inclinar su rostro. Ya para terminar voy a orar y vamos a pasar un tiempo en adoración. Pero ahí donde estás, inclina tu rostro. Señor, te damos gracias por esta clase que hemos tenido. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos aprendido tanto, Señor, y muchas veces nos podemos quedar simplemente con aprender cosas de cabeza, Señor, pero lo queremos aprender de corazón, de todo corazón. Sabemos, Señor, que cada uno que estamos aquí, Señor, conectados, que hemos gustado de tu amor, Señor, estamos hasta aquí, hemos llegado hasta este punto en nuestras vidas porque tú has sido fiel, porque tu amor nunca nos dejó. Aún en tiempos cuando nos sentíamos abandonados o solos, tu amor estaba ahí. Tu amor fue el que nos rescató. Así que, Señor, te queremos pedir algo. Más que cualquier otra cosa, enséñanos a amar como tú amas.
Cada día más enséñanos más de tu amor, Señor. Queremos recibir tu amor, ese amor de un Padre que no está listo para castigarnos, pero que está ahí amándonos, recibiéndonos. Señor, es tu gracia y tu amor que nos deja sin palabras. Es tu gracia y tu amor que nos deja sin ningún otro lugar donde queramos buscar cualquier otra cosa, sino que todo lo podemos encontrar ahí en tu amor. Todo está ahí en tu amor. Y es ese amor que nos ha hecho hijos y hijas. Es ese amor que nos ha hecho hijos tuyos, parte de tu familia, adoptados en la familia de Dios. Señor, eso no tiene precio. No hay nada en el mundo que se pueda comparar con esa bendición, Señor. Tú eres nuestro Padre, Señor. Así que enséñanos a amar. Enséñanos a ser como tú, Señor. No solamente queremos recibir de ese amor, no solamente queremos gustar de tu amor, Señor, sino que también queremos amar a otros con ese mismo amor tuyo. A los que están en la cárcel, que podamos entregarles amor. A los que están enfermos, que podamos entregarles ese amor. A los que están con hambre y sed, que podamos entregarle tu amor, Señor. Como las ovejas de la parábola. Es tu amor que lo llena todo, Señor. Así que te damos gracias, Señor. Y te queremos adorar. Esto es lo que nos une. No que podamos ser iguales los unos a los otros, pero cada uno de nosotros, aunque diferentes, somos hijos del Padre. Y aquí nos reunimos como hijos en adoración al Padre, en amor al Padre. Clamamos por ti, Señor. Una familia sin divisiones, una familia sin competencias, Señor. Una familia donde todos son aceptados, todos somos hijos, Señor. No hay ninguno que no ha sido alcanzado por tu sangre, Señor. Tu sangre nos alcanza a todos. Tu amor nos alcanza a todos, Señor. Para los que no tuvieron familia, para los que no tuvieron un Padre amoroso, para los que crecieron sin un amor del Padre, sin el amor del Padre, está los brazos del Padre Celestial aquí esta noche, abrazándonos, recibiéndonos. Él lo llena todo, de todas maneras lo llena todo. Te recibimos, Señor. Es ese amor que nos limpia de dentro hacia afuera. Gracias, Señor. Queremos dar toda la alabanza, la adoración, toda la gloria es para ti, Señor. Todo es tuyo y de lo tuyo te damos, Señor. Todo es para ti, Señor. Nunca nos has abandonado, Señor. Nunca nos has desechado. La gente nos puede abandonar, aún nosotros mismos nos podemos rechazar, nos podemos autorrechazar, pero tú nunca nos has rechazado. Hemos sido aceptados en el amado, en el Hijo amado Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Señor, te queremos dar gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos has dado, Señor, de estar aquí, Señor, unánimos en un grupo, Señor, como un cuerpo, Señor, buscando tu presencia, Señor, viendo, Señor, que tú nos creaste, Señor, con un propósito, Señor. Te pedimos, Señor, así como María, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que nosotros, Señor, podamos, Señor, ver tu valor en nuestras vidas, Señor. Que nosotros podamos usar los talentos que tú nos has dado, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, para ganar más vidas, Señor. Para cuando lleguemos en tu presencia, Señor, te podemos decir, Señor, te ganamos esto, Señor, porque tú nos amaste tanto
Santo, Señor, no nos queremos mantener ese amor para nosotros mismos, Señor, sino lo queremos share, Señor. Queremos que otras personas tengan ese mismo gozo que nosotros tenemos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Yo te pido, Señor, que tú sigas, Señor, usándonos a cada uno de nosotros, Señor, llenando, Señor, cada nuestra vida, Señor, de tu presencia, Señor, quebrando cadenas en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú el Rey de Reyes en nuestras vidas, Señor. Que seas tú fluyendo, Señor, en nuestras vidas, en nuestra iglesia, Señor, aleluya, Señor, empezando de mí, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos uses, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú the guest of honor en nuestras vidas, Señor, todos los días, Señor. Te agradecemos, Señor, porque cada día, Señor, que nos levantamos, Señor, es por gracia tuya, Señor. Cada día, Señor, que podamos abrir nuestros ojos, Señor, es por gracia tuya, Señor. Cada día es un regalo, Señor, que tú nos das, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que nos podamos amar, Señor, uno al otro, Señor, incondicionalmente, Señor. Así como tú nos amas, Señor. Que amemos, Señor, a los que no quieren, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú nos des ese corazón de amar, Señor. De ver lo mejor, Señor, en esa persona, Señor. Así como tú viste lo mejor en María, Señor. Tú no viste, Señor, lo que ella había hecho, Señor, en el nombre de Jesús. Tú viste más adentro de su corazón, Señor. Te pedimos, Señor, que nosotros también podamos hacer lo mismo, Señor. Ver a las personas, Señor, a través de tus ojos, Señor. A través de tus ojos, Señor, con tu corazón, Señor, quebrando cadenas, Señor, y uniéndonos unos al otro, Señor, con una fuerza espiritual, Señor, unidos, Señor, en tu nombre, Señor. Sabiendo, Señor, que tú eres el que nos guía, Señor, sabiendo que tú eres el que nos protege, Señor, sabiendo, Señor, que tú eres nuestro Padre, Señor, que siempre quiere lo mejor para nosotros, Señor. Y en este día, Señor, te agradecemos, Señor. Te agradecemos porque podemos estar aquí, Señor, hablando de ti, Señor, de tus maravillas en nuestra vida, Señor. Es como dijo Mónica, Señor, no es cuando tú vas a venir, Señor, pero cuánto nosotros vamos a poder perseverar, Señor, en el nombre de Jesús, mantenernos fiel, Señor. ¿Cuántos de nosotros, Señor, vamos a ayudar, Señor, a nuestros hermanos, Señor, que se han caído, Señor, y no juzgarlos, Señor, pero levantarlos, Señor, con tu mano, Señor, con tu poder, levantarlos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor? ¿Cuántos de nosotros vamos a ir ahí fuera, Señor, a dar lo que no tenemos, Señor, lo que tú nos das para que demos, Señor? En el nombre de Jesús, Señor, te agradezco por esta reunión, Señor, y te pido, Señor, que tú sigas trabajando en cada uno de nosotros, Señor, que tu presencia sea, Señor, reviente en nuestro corazón, que cada palabra que se ha dicho, Señor, sea penetrada, Señor, en nuestro corazón, Señor, en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. I have one more video. If you want to stop recording, Pastor.